clase 18 de complemento. Vamos a seguir con números complejos. Vamos a ver un par de ejercicios, la forma polar de un número complejo y de ahí el teorema de Montbois, que ni siquiera sé si se dice así. Así que, si alguien lo busca por ahí, bien. Y listo. Ojo, ese teorema es un poco extenso, así que vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver nuestros ejercicios. Esto es como para ir recordando un poco lo de los números complejos, nada más, ¿ya? Por lo mismo vamos a hacer solamente el primero. Así vamos a hacer nosotros ahora. Y los otros de tarea, es solo para ir recordando. Entonces, si nosotros tuviésemos que resolver algo de este estilo, significa que tenemos que encontrar los números complejos que satisfacen esto. Para ello, lo más cómodo es pasar los zetas, que son números complejos, a su forma binomial. ¿Cuál era la forma binomial? ¿No? Esa es donde está la parte real y la imaginaria sumada o restada. Entonces uno dice, bueno, vamos a suponer que nuestro z es de la forma a más b. Y de ahí reemplazamos. Uno dice, bueno, el módulo al cuadrado de a más bi más a más bi. Y la idea es que este resultado sea igual a 3 menos i. ¿Cuál era el módulo al cuadrado? Bueno, ¿cuál era el módulo? La raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Perfecto. Sería a cuadrado más b cuadrado. ¿Es en raíz? Sí, es en raíz, pero como está el cuadrado, se elimina la raíz. Más a más b. Y esto la idea es que sea igual a 3 menos i. Pregunta, del lado izquierdo, que es nuestro desarrollo con zetas, ¿cuál es la parte real? A cuadrado más a. Me falta algo. B cuadrado también, ¿no? El b cuadrado. Todo lo que no tiene la i. Entonces el a cuadrado más b cuadrado más a, todo eso es como una parte real, son puros numeritos. Más bi. Entonces uno dice, cuando nosotros igualábamos números complejos, tenía que pasar que la parte real de un número fuera igual a la parte real del otro número y la parte imaginaria de un número fuera igual a la parte imaginaria del otro número. Con esa idea nosotros podemos sacar al tiro un número. ¿Cuál podemos sacar? La b ¿Y cuánto vale el b? menos 1. Entonces ahí uno dice, miren, necesariamente de acá sacamos que el b vale menos 1. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Ok. ¿Y qué hago con ese número ahora para descubrir el a? Reemplazamos ¿Dónde? en la ecuación que está marcada en azul. En azul, las partes reales. Uno dice, bueno, además de la parte azul, nosotros sabemos que a cuadrado más b cuadrado más a tiene que valer 3. Pero como el b vale menos 1, nos queda a cuadrado más 1 más a igual a 3. ¿Sí? El menos 1 al cuadrado sigue siendo positivo 1. Y desarrollamos esto y decimos a cuadrado más a menos 2 igual a 0. Esto es una linda cuadrática. Podemos sacarle al tiro las soluciones. ¿Se podrá factorizar para sacar las soluciones? Chicos. 2 menos 1. Perfecto. Más 2 menos 1. Así que ahí listo. Tenemos. ¿Cuáles son nuestras posibilidades para A? A puede ser o A puede ser. Uno menos 2. Muy bien. Y listo, ahí ya terminamos. Entonces uno de acá dice, oh, bueno, nuestras soluciones, ya las tenemos listas. Son los zetas de la forma a más bi, que en este caso serían
el A vale o 1 más menos 1 por I o menos I, 1 menos I, o la otra solución con menos 2 más menos 1 por I, que es lo mismo que menos 2 menos I. Esas son nuestras dos posibles soluciones de la ecuación 1, ¿sí? Y eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. ¿Y el resto? Sí, profe. Yo Sí, sí. profe. Sí, profe. Yo tengo las soluciones del 2 y del 3, así que se las voy a anotar, pero háganlas con paciencia. Las soluciones del 2 son... O... Estas las tenía de antes, solo por eso se las anoto. Pero para que vayan practicando. Y del 3, las soluciones... ¿Es ese? Sí, soluciones. Fíjense que todo lo que tienen que hacer es hacer el mismo desarrollo que nosotros hicimos acá, como traspasarlo a su forma binomial, escribir las ecuaciones y intentar desarrollar o simplificar lo que más se pueda. Nada más, ¿ya? Así que vamos con el otro. Ah, sí, no sé si alguien ya le sacó fotito. Si no, Sí, ya la... sí, profe. Ya. Determine en caso de que exista el valor de A de modo que esto sea solución de esta ecuación. ¿Qué podemos hacer para determinar el valor de A tal que este número imaginario sea solución de esta ecuación? ¿Reemplazando? Sí, podemos reemplazar, sí. Reemplacemos. Uno dice 4 veces el z sería A más 3i por z más 6 sería A más 3i por 6, más 6, perdón, igual a 4 veces z, 4 veces A más 3i menos 61. Multipliquemos, pues va a ser un poco grande, pero hay que tenerle paciencia. Me imagino que se podía simplificar un poco. Bueno, pero da lo mismo. Igual vamos a llegar. Entonces, A con A nos queda A cuadrado, más 3AI, más 6A, con el 3i ahora, más 3AI, más 9i cuadrado, y con el último, 6 por 3, 18i. Vamos al lado derecho. 4a más 12i menos 61. Y ahora con 4. Sería 4a cuadrado más 12ai. 6 por 4 serían 24a más 12ai. Este queda como menos 9 por el i cuadrado. Así que sería menos 36. Más y 18 por 4 son 8, 16 son 32, son 72. 72i. Ya. Un poco largo, pero ¿qué le vamos a hacer? Algo que podamos simplificar, chicos. Algo a simple vista que podamos simplificar. ¿No pueden sumar los 12 ahí? 12 ahí, ya, pero yo por ejemplo voy a sacar un 12 ahí, que es el de acá, con uno de acá. Ah, no, no hay que ver. Tiene toda la razón. Entonces, Estoy Con el paviando. 72 y Con el 72 y ahí se nos van a ir algunos. Ya. Entonces sumámoslos ahí, los 12 ahí, que serían 24 ahí. ¿Qué otra cosa? Acá el 12i con el 72i y nos quedan 60. El 24A con el 4A. El 24a con el 4a, ese sí. Y acá nos quedan 20. Nos quedan 20a.
Ujú. El a cuadrado no se va con nada, creo. No hay nada. Mm. Y El los números. 61 con el 36. Ujú. ¿Cuánto nos da eso? Me da un positivo. 25. 25. Ya. ¿Qué de todo esto? Porque pasamos todo al lado izquierdo, nos queda igual a 0. ¿Qué de todo esto es parte imaginaria o parte real? Ordenemos, parte real más parte imaginaria. ¿Qué escribo en el primer paréntesis de la parte real? 4a más 25, o sea, al cuadrado. Más, me falta otro número. El 20A. El 20A. Ah, 20a, ¿verdad? Más 25. Súper bien, pero íbamos bien. Más la parte imaginaria. 60 más 24A. 60 más 24. Y esto es igual a 0. Si el número es 0, uno dice, bueno, para que un número sea 0, ¿qué tiene que pasar necesariamente con este paréntesis que lo vamos a marcar en rojo? Y con este que lo vamos a marcar en azul. ¿Cuánto tiene que valer la parte real de un número para que al final sea 0? Ambos tienen que ser 0. Ambos tienen que ser 0, súper bien. Y listo. O sea, de acá ya vamos a poder resolver algo. Como por ejemplo, de la segunda, vamos a poder sacar al tiro el valor de A. Así que vamos a ver. Del segundo nos dice, bueno, como 60 más 24A tiene que ser 0, 60 más 24A tiene que ser 0, necesariamente nuestro A es menos 60 partido en 24, que debe ser menos 5 medios. Entonces acabamos de encontrar el valor de A. ¿Sí? Ahora, ojo, este valor de A es el que me sirve para este paréntesis. ¿Me servirá también para el otro paréntesis, para el rojo? ¿Qué me dicen? Yo puedo llegar y decir al tiro, el A vale menos 5 medios y estamos listos. ¿Puedo llegar y decirlo? No, hay que comprobar bien el otro paréntesis. ¿Cómo comprobamos con el otro paréntesis? Igualando a 0 también. Ya, hay una forma un poco más fácil. Tiene toda la razón el compañero, sí se puede igualar a 0, como resolver la cuadrática. Pero hay una forma un poquitito más simple. ¿Ideas? Reemplazar. Reemplazar, sí, reemplazar porque acá la cuadrática, si me da solución, me va a dar dos soluciones, pero a mí solo me va a servir la que también me sirva para el lado azul. Así que vamos a reemplazar. Reemplazamos el menos 5 medios de A. Nos quedaría 4 menos 5 medios al cuadrado más 20 por menos 5 medios más 25. Acá nos queda 25 cuartos con el 4, nos queda solamente 25. Acá me queda un menos 50 y más 25. ¿Me da 0 esto? Sí. Sí, Nada. Entonces, ese numerito que nosotros marcamos ahí en azul, ese valor de A es el que me sirve. Me servía tanto para este paréntesis azul como para el paréntesis rojo. Entonces, si A vale menos 5 medios, todo este desarrollo al final efectivamente me iba a dar igual el lado izquierdo y el lado derecho. O, después de desarrollar todo, nos iba a dar 0. ¿Ya? Así que el valor de A es menos 5 medios. Y esa sería como nuestra respuesta. ¿Quedó claro, chicos? sí, profe. ¿Y el Sí, resto? profe. Ok, Sí, profe. perfecto. Ya. Más ejemplos. A ver. Sí, el 4 se los dejo de tarea. Creo que es un poco más simple. Vamos a hacer esto. Dice, calcule el módulo de z sobre w si tenemos este dato.
hay varias formas de hacerlo, pero una recomendación, como para que lo vayamos pensando, es no encontrar z y w por separado, sino que encontrar z dividido en w, el número complejo z dividido en w. No es necesario encontrar como el z y el w, creo que no se puede, no es tan inmediato. ¿Ya? Así que, ¿qué hacemos, chicos? Tenemos esta igualdad y tenemos que llegar al módulo de z partido en w. Recomendación, llegar a z partido en w. ¿Ideas? ¿Alguna idea, chicos? ¿No? Ya no importa. Deberíamos ir como trabajando la ecuación grande primero. ¿Está así? ¿Alguna idea para trabajar esta ecuación grande? Ya. Como necesitamos encontrar z sobre w, de verdad que hay otra forma de hacerlo. Yo lo voy a hacer de una forma. Hay otras formas, si a alguien se le ocurrió una forma distinta o en la casa estaba practicando y se le ocurrió otra forma, sí, también se puede. No se compliquen con eso. Lo primero que yo pensé al ver el ejercicio como necesito z sobre w es arreglar esto un poco. ¿Cómo arreglarlo? Con un 1 conveniente. Voy a multiplicar arriba y abajo con 1 sobre w. Si multiplico arriba y abajo por 1 sobre w, nos va a quedar z sobre w más 1, z sobre w menos 1. Y eso lo hice acá porque es un 1 conveniente, así que me queda 1 más 4. Y listo. Z sobre w es lo que yo quería encontrar, quiero saber cuál es el número. Pero para no tener que estar escribiendo z sobre w, le voy a cambiar el nombre como un cambio de variable, pero solo para que sea más cómodo. Le vamos a llamar x, que es una incógnita. Así que en realidad esto es x más 1 sobre x menos 1 igual a 1 más 4. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí. Vamos a desarrollar ese x menos 1 multiplicando. Bueno, necesariamente x no puede ser solito 1, porque si no estaríamos dividiendo por 0. Paso multiplicando, nos queda x más 1 igual a x menos 1 por 1 más 4y. Multiplico allá, allá. X por 1, 4xy, menos 1, menos 4y. De acá se nos va el tiro ese x, el 1 no, y creo que eso era todo. Nos quedó 1 igual a 4xy menos 1 menos 4y. El x lo dejo en un ladito, los números al otro. 2 más 4y es igual a 4yx. El x lo voy a despejar, así que voy a dividir por 4y. Y nos queda 2 dividido en 4y más 1. Necesito simplificar esto. ¿Cómo lo puedo hacer? Multiplicando por y. Vamos a multiplicar por y arriba y abajo. Me queda 1 medio. Acá me queda menos 1. Así que me queda menos 1 medio de y. Y listo. Ese era nuestro x. ¿Pero cuál era el x? El z partido en w. Técnicamente nuestro z partido en w es 1 menos 1 medio de y. Tan tan. ¿Y le puedo sacar el módulo a z sobre w? Sí. ¿Cuál es el módulo? 1 más 1/4. 1 más 1/4 Gran raíz. en raíz. Súper bien. Entonces nos da raíz de 5 medios. Y eso era lo que nos pedían.
¿sí? La parte compleja es pensar que tenemos que encontrar el Z sobre W y no el Z y el W por separado, porque no se puede. ¿Ya? ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? No, profe, todo claro. Ya, siento que están durmiendo. Este queda de tarea. Como siempre, la recomendación es escribir Z de forma binomial y tienen que demostrar que Z es un real positivo. O sea, si ustedes escriben esto como binomial, deberían llegar a la conclusión de que B vale 0 porque no tiene parte imaginaria y de que la es positivo. O puede ser igual a 0. ¿Ya? Desarróllenlo, traspasen a forma binomial, saquen el módulo y empiecen a trabajar. Y la idea es llegar a eso. ¿Ya? Tarea. Vamos a la parte nueva de nuestros números complejos, la forma polar. Ya vamos a traducir esto mucho texto. Entonces, un número complejo en forma binomial, nosotros sabemos que se puede escribir como par ordenado y lo podemos graficar en el plano R cruz R, en el plano cartesiano común y corriente. Así que en realidad uno dice, ok, nuestro número imaginario, x, y, se puede graficar como un puntito acá en el plano. Eso es lo que nos dice esa primera parte. Ahora, nosotros podemos caracterizar los planos, o sea, los puntos en el plano, además de con las coordenadas x, y, con una representación que se llama polar, que nos dice, si ese es nuestro punto, nosotros lo podemos caracterizar como, no solamente cuánto me muevo izquierda o derecha, arriba y abajo, que esas son las coordenadas, sino que lo puedo caracterizar como la longitud que tiene ese punto al origen y el ángulo que se forma acá. ¿Ya? Esta es otra forma de representar como nuestros números en el plano cartesiano, que es la forma polar, que se da distancia desde el punto al origen y el ángulo que forma con el eje X. ¿Ok? Entonces uno dice, listo. En general la distancia desde el punto al origen se le llama R, como por el radio. Así que le vamos a llamar R. De ahí nosotros podemos sacar el resto de las características. Como por ejemplo, ¿qué relación hay entre el ángulo, el lado opuesto y la hipotenusa? El seno Sí. del ángulo. El seno. Perfecto. Entonces uno dice, esto que está acá, si yo lo llamo la altura, que es el Y y el X, uno dice, seno del ángulo es el Y partido en la hipotenusa. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Ya. Sí. El R lo paso multiplicando, me queda el I solito. Así que el I en realidad lo podemos escribir como R seno de teta. Sí, pensando solo en esa relación. De ahí viene este que está acá. Mismo con el otro. El otro sería el coseno, el adyacente. Entonces uno dice, el coseno de un ángulo es el adyacente partido en la hipotenusa. Misma idea. El R lo paso multiplicando y me queda que este X es R coseno del ángulo. Y ahí está esta otra relación. ¿Sí? Y la misma idea. Como la longitud desde el punto al origen lo puedo sacar con el triángulo, uno dice, bueno, el teorema de Pitágoras me dice cateto al cuadrado más cateto al cuadrado en raíz. Y tenemos la longitud, que es el módulo. ¿Sí? El módulo, tal como lo vimos la clase pasada, tiene relación con la distancia que tiene este punto al origen. ¿Cuánto mide mi longitud de esta? ¿Ya? Entonces, con todas las características que logramos sacar acá con el dibujito, uno dice, estamos casi listos, vamos a ver. Nuestros números Z se escriben como X más Y, ¿ya?
Si nosotros escribimos que el x es r coseno teta y el y es r seno de teta, podemos encontrar esta factorización. Recuerden que este es el r. ¿Sí? Esto es lo que nosotros llamamos la forma polar de un número complejo. Solamente caracterizando nuestro número complejo, no de forma binomial, sino que dependiente de su longitud hasta el origen y del ángulo que forma con el eje X. Eso es lo que nosotros llamamos forma polar. El R que está acá, el módulo de Z, es la longitud, y el ángulo es lo que se llama el argumento. ¿Ya? Algo importante para pasar un número a forma compleja es como pensar en ese ángulo. Ese ángulo no siempre es tan como obvio. ¿Cómo lo saca uno? Con esta relación que nos dan acá. Porque uno dice, tangente del ángulo es opuesto partido en adyacente, que son las coordenadas que uno tiene ahí. Así que tenemos que empezar a acordarnos de cuando resolvíamos ecuaciones trigonométricas. Eso también nos va a servir acá. ¿Ya? Veamos si sale un ejemplo. Es habitual abreviar la expresión esa. Recuerden que nuestro número imaginario se escribe como r coseno de teta más i seno de teta. Ya, es usual abreviarlo. Uy, se me borró acá. Lo vamos a escribir. Ese es usual escribirlo así. Como para no escribir coseno y seno, uno lo escribe así, cis de teta. ¿Ya? ¿Qué quiere decir ese cis? Coseno y la parte imaginaria y seno, cis de teta. ¿Ya? Eso solamente es una observación. De ahí la vamos a escribir. Ay, me falta un ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo acá. Ejemplo. Vamos a traspasar nuestro número z, que es 3 más 3i, a forma polar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo traspasamos un número a forma polar? Y de ahí vemos el resto que viene. Hagamos el dibujo. ¿En qué cuadrante está este número complejo? El primero. En el primer cuadrante. Súper bien. Ya, entonces uno dice, debe estar como por acá. Si nosotros hacemos el triangulito, para tener la idea, ese mide 3 y este mide 3. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ya. ¿Cuál es el módulo de nuestro z? Raíz Raíz de de 18. Ok, sería 9 más 9 en raíz, que es raíz de 18 o 3 raíz de 2. 9, 2, sí. Además de eso, además del módulo, que lo tenemos ahí, necesito el ángulo. El ángulo, ¿cómo lo saco? Con esto que está acá, uno dice, este es el ángulo que nosotros andábamos buscando. Entonces, tangente del ángulo es opuesto partido en adyacente. ¿Cuándo la tangente de un ángulo nos da 1? ¿Cuándo el seno es igual al coseno? En pi cuarto. ¿Cuán- En pi cuartos, súper bien. Y ahí tenemos todo. Tenemos el módulo y tenemos el ángulo. Entonces, la forma polar de este número complejo, ahora, z lo escribimos como. ¿Lo pueden escribir como raíz de 18? Sí, lo pueden escribir como raíz de 18. No hay ningún problema. Por coseno de pi cuartos o 45 grados más i seno de pi cuartos. O lo escribimos un poco más resumido como el cis de pi cuartos. ¿Por qué el cis? Porque es coseno de pi cuartos y seno de pi cuartos. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. ¿Y el resto? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ejemplos. Están en forma polar estos números que están acá. ¿Por qué están en forma polar? Tenemos el módulo o la longitud y tenemos el ángulo. Fíjense que es el mismo ángulo. Ningún problema. Tenemos módulo, tenemos ángulo.
¿Importa que el ángulo sea negativo? No, pero tiene que ser el mismo ángulo. Ahora, no están en forma polar, este que está acá. ¿Por qué este no está en forma polar, el primero que está acá? Porque el módulo tiene que ser mayor a 0, Perfecto. mayor o igual a 0. Sí, los módulos son positivos porque son distancias. Súper bien. El segundo, ¿por qué no estará si tiene el módulo positivo? Tienen el mismo ángulo. ¿Qué tiene de distinto? Debería ser más seno. Sí. La forma polar es con más seno, sí, toda la razón. Así que eso lo tiene como raro. Y el último, ya el último sí que está raro. ¿Qué tiene de distinto el último? Le falta el módulo. Módulo puede ser 1. Están al revés. Están al revés, sí. Tenemos el seno acá y el coseno acompañando al i. No debería ser. Acuérdense que la forma polar se escribe como el módulo, que es un número positivo, y el cis, ¿sí? Que es coseno más y seno. Coseno de un ángulo más, y tiene que ser más, y seno del ángulo. ¿Ya? Así que todo eso que tienen destacado es lo que está malo. Ahora, ¿está malo? Sí. ¿Se puede arreglar? También. Vamos a ver acá. Estos últimos nos dicen, igual se pueden arreglar un poquitito. Por ejemplo, el módulo en el primer caso, que era negativo, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el módulo lo podemos escribir así, en el caso del negativo. Técnicamente lo que están haciendo acá, lo que estoy subrayando, es escribir el -1 como forma polar. ¿Ya? El -1 como forma polar es -1. Uno dice, bueno, el -1 está como por acá. ¿Cuál es el ángulo? Pi. Y por eso nos queda coseno de pi más i seno de pi. El módulo es la longitud de este punto al origen, que es 1, y el 3 se mantiene. ¿Sí? Eso es lo que hicieron ahí, donde se subrayé. Además, acá fíjense que nos da una multiplicación gigante, y uno dice, oh, qué feo. ¿Cómo vamos a hacer siempre estas multiplicaciones? Si nosotros hacemos estas multiplicaciones, y hacemos coseno con este, coseno con ese, seno con ese, seno con ese. Vamos a multiplicar. Sería coseno del primero por coseno del primero. Coseno más coseno de pi más i seno de pi quintos. Por i. Vamos con el segundo, el de i. Más i seno de pi coseno de pi quintos. Más, bueno, este me queda i cuadrado, que se va a ir en menos. Seno de pi seno de pi quintos. Ya. De acá, los que tienen el imaginario son solo estos, así que los vamos a juntar. Me queda coseno de pi quintos, menos seno de pi quintos. Abajo los que tienen destacados con el i. Coseno de pi quintos, más seno de pi coseno de pi quintos. ¿A qué se parecen estas cosas, chicos? Fíjense el de arriba. Coseno, coseno, menos seno, seno. ¿Qué es? ¿Alguien se acuerda? Seno de la suma. ¿Seno de la suma? No, coseno de la resta, creo. Este es coseno, pero de la suma. Eso. Sería coseno de pi más pi quintos. Más i. Y el que está acá acompañando al i, los que voy a destacar en azul, Ese es seno de la suma. ese sí es seno de la suma. Seno de pi más pi quintos. Y ahí está, por eso nos dio 3 coseno de 6 pi quintos. ¿Por qué es importante? ¿Por qué hice esto, aunque sea latero? Porque después nos vamos a dar cuenta de que si yo multiplico dos cis, este es el cis de pi por el cis de pi quinto, nos dio el cis de la suma de pi más pi quintos.
Y eso va a seguir pasando. De hecho, lo vamos a ver como una propiedad que está más abajo. ¿Ya? Por eso aunque se vea feito lo hago. Entonces, cuando el módulo es negativo, podemos arreglar un número imaginario. Si está con un menos, también se puede arreglar, sobre todo porque el seno es par y el coseno es impar. Entonces, bueno, acá hacen esta transformación, yo encuentro que hay una un poco más simple, que sería, a ver si nos acordamos esto de que el seno es par y el coseno es impar. O sea, al revés, que el seno es impar y el coseno es par. Esto sería raíz de 3, coseno de menos 2 pi tercios, y ese menos lo voy a ingresar al seno. Seno de menos 2 pi tercios. Y listo, esa es una forma de arreglarlo. También sirve esta, son equivalentes. ¿Por qué ustedes dirán le puso el menos al coseno? Porque como el coseno es par, da lo mismo si pongo coseno de un positivo o de un negativo. De un positivo o de un negativo. Y el seno es impar. Ese menos que estaba ahí salía para afuera. Entonces ese es el que yo ingresé. Y se pueden arreglar. ¿Ya? El último, bueno, también hacen una transformación, pasan los senos a cosenos con la identidad seno de pi medios menos x, y lo mismo con la otra, coseno de pi medios menos x, que seno de x. Entonces, cada vez que nosotros veamos un número polar de esta forma, mal escrito, se puede arreglar, ¿ya? No es nuestro foco en esta clase, pero se puede arreglar en caso de que sea necesario. Y eso. Entonces, como propiedades de nuestros números polares. Uy, chiquillos, me faltaron todos los cis. Culpa mía de mi PPT. Ya. Si tenemos dos números complejos, escrito módulo de Z1 con el cis de θ1, módulo de Z2 con el cis de θ2. La multiplicación, tal como lo vimos arriba, hace que yo tenga que multiplicar los módulos y el cis de la suma del ángulo, que fue este desarrollo que hicimos acá. Es lo mismo, ¿ya? Al final se da la fórmula del coseno de la suma y del seno de la suma. Para la división es exactamente lo mismo. ¿Por qué la división es lo mismo? Porque el ángulo que está abajo uno lo puede pensar como en la división, como un ángulo negativo. Entonces nos da el cis de la regla. El del módulo, uno decía, si nuestro z estaba acá, el z conjugado estaba acá abajo. Así que la longitud es la misma, pero el ángulo que estaba en positivo acá abajo se mide en negativo acá abajo. Positivo arriba, negativo abajo. Por eso cambia de ángulo. Y el z a la menos 1, que sería el que está acá, es 1 partido en el módulo por el cis de menos el ángulo. Pasa esa propiedad. ¿Qué vamos a ocupar nosotros acá con esto? Bueno, las propiedades que aparecen acá para empezar a simplificar algunos cálculos. Esa sería nuestra idea, ¿ya? El único que nosotros demostramos arriba fue este, pero los otros salen de la misma idea, ¿ya? Así que vamos a probarlo acá. Si alguien tiene dudas, me va avisando al tiro, ¿ya? Nos dice, tenemos estos tres números, yo los voy a destacar para ponerle los colorcitos, para que después diferenciemos. Y determine la forma polar de Z, W y U, los que están ahí. Y después vamos a desarrollar este y vamos a ver que es mucho más simple. Así que paso por paso. El Z, 6 menos 6, como siempre recomendación, pasarlo al dibujo. ¿En qué cuadrante estaría este número? En el cuarto. En el En- cuarto, En el cuarto sí, estaría acá abajo. Entonces uno dice ya, solo para tener la idea. Después de esto necesito el módulo de Z. ¿Cuál es el módulo de Z? La raíz de 36 más 36. Perfecto, 36 más 36 en raíz, que sería 6 raíz de 2. ¿Y qué otra cosa me falta?
El ángulo. El ángulo. Y uno decía, el tangente del ángulo es este, que es menos 6 partido en 6. Cuando la tangente nos daba 1, el signo negativo es porque está abajo. ¿Cuándo el seno es igual al coseno? Pi cuartos. Pi cuarto. Pero como estamos acá abajo, ¿cómo se mide el ángulo? Negativo. Negativo, menos pi cuarto. Así que nuestro z en realidad lo escribimos como 6 raíz de 2 cis de menos pi cuarto. ¿Vamos bien con ese? Y Sí, profe. Sí, profe. W menos 5 raíz de 3 menos 5i. ¿Dónde está este? En el tercer cuadrante. Perfecto, tercer cuadrante. Ahí nosotros vamos a pensar después en el ángulo. Este me da menos 5 y este es menos 5 raíz de 3. Ya. El módulo. ¿Cuál es el módulo de nuestro W? ¿Mm? ¿No? Sería 100, ¿o no? Sería 100. Sí. 5 por 3. Es 75 más 25, que es 100 y esto nos da 10. Y el ángulo, tangente del ángulo es, este es el ángulo, opuesto partido por adyacente. Y este nos da 1 sobre raíz de 3. Y acá yo no me sé los valores específicos, así que la tablita. Acuérdense, arriba es seno, abajo coseno. Bueno, ese medio da lo mismo en este caso porque es seno partido en coseno. Pi sexto, pi cuarto, pi tercio, pi medio. Cuando la división de seno partido en coseno nos da raíz de 1 partido en raíz de 3. ¿Y sextos? Pi sextos, sí. Pero pi sextos, ojo, pi sextos sería acá. ¿Y más pi sextos? Perfecto. Ese sería pi sexto o este que está acá. Entonces yo necesito desde el 0 hasta acá. Sería pi más pi sexto. Y por eso hago el dibujo. Entonces nuestro ángulo sería pi más pi sextos. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo con eso? Sí, profe. Ya. Entonces nuestro W nos quedó 10 cis de pi más pi sextos, que son 7 pi sextos. ¿Vamos bien? ¿Alguien va complicado? ¿No? No, profe, todo bien. Perfecto. Vamos con el U. El U que es 2 más 2 raíz de 3. ¿Dónde está este dibujito? En el primer cuadrante. Perfecto. Primer cuadrante. ¿Sí? Ahí nos hacemos una idea. Ay, me faltó el I. Este es 2 raíz de 3. Así que uno dice, el módulo de U sería 4 más 4 por 3, que son 12, que nos dio 16, así que sería 4. Tangente del ángulo. Opuesto partido por adyacente. Y esto nos dio raíz de 3 partido en 1. Cuando el ángulo es raíz de 3 partido en raíz de 1. En pi tercios. Perfecto. Y tercios. Y estábamos en el primer cuadrante, así que eso ya está listo. Y uno dice, nuestro U es 4 cis de pi tercios. Y ahí ya tenemos la primera parte. ¿Todos bien? Sí, profe. ¿Alguien complicado que me avise ahora? ¿No?
Vamos, voy a copiar un poquitito esto. Ya, solo para tapar acá para que tengamos más espacio. Y vamos acá. Ya tenemos nuestros números en forma polar, así que ahora vamos a poder trabajar la segunda parte. ¿Ya? Y es acá donde ponemos en práctica como las propiedades que aparecían arriba. Por eso me importa. Entonces, voy a copiar este, que este es el que tenemos que desarrollar. Tenemos que sacarle la parte real y la parte imaginaria a eso. ¿Por qué pasamos a forma polar esto? Bueno, porque es mucho más simple. ¿Ya? ¿Nos imaginan elevar un número elevado a 12, un número complejo? No es tan automático, ¿ya? Por eso utilizamos esta forma de pasarlo a polar. Entonces, z a la 12 sería lo mismo que 6 raíz de 2 por 6 de menos pi cuarto elevado a 12. ¿Ya? U elevado a 3 sería 4 cis de pi tercios elevado a 3. Y el último, el W. 10 cis de 7 pi sextos elevado a 4. Ahí sí. Solamente los traspasé. El rojo, que es el Z, el verde, que era el U, y el azul acá abajito. ¿Ya? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ya. Ahora vamos a nuestras propiedades. Z1 por Z2 me dijeron, multiplique los módulos y los ángulos súmelos, el cis de la suma. ¿Qué pasa si yo hago Z1, que tiene módulo Z1 por cis del ángulo 1? Y lo multiplico, Z1 por Z1. ¿Cuánto me debería dar de acuerdo a esta propiedad? Chicos, El módulo al cuadrado de cis del ángulo al cuadrado. ¿cuánto es O Z1 por cis, Z1? ¿Cuánto? 2 teta. 2 veces el ángulo. 2 veces la. Ya, ¿qué pasa si yo no hiciera esto, lo hiciera 3 veces? O sea, este anterior, ahora de nuevo por Z1. Adivinen qué nos va a quedar. Estoy multiplicando este que ya acabamos de calcular por el de arriba. ¿Cuánto nos quedará? El módulo al cubo por cis de 3 ángulos. Perfecto, 3 sería teta 2 veces más 1, 3 veces. ¿Y qué pasa si, ya aquí vamos a generalizar, qué pasa si lo hago elevado a 4? ¿Qué me debería quedar? El módulo elevado a módulo. 4, 4 veces el ángulo. Y 4 veces el ángulo. Así que, misma idea acá. Tengo este número elevado a 12. Adivinen qué nos va a quedar. El módulo elevado a 12 por cis de 12 ángulos, 12 pi cuartos Cis de 12 veces menos pi cuartos. el menos pi cuarto. Súper bien. Y este, el verde. Este está el cubo. ¿Cómo sería? 4 al cubo por 6 de 3 veces y tercio. Y tercio. Perfecto. Divido. Y abajo, misma idea con el azul. Diez elevado a 4 por 6 de 4 veces lo de adentro. 4 veces lo de adentro. ¿Cómo vamos hasta acá, chicos? Bien, profe.
Bien, resto, ¿sí? Ya. Ahora fíjense bien, tengo dos números. Acá arriba tengo este supernúmero, que es un número complejo, porque es módulo cis de un ángulo, y este otro, que también es un número complejo, porque es módulo cis de algún ángulo. Si yo multiplicaba dos números así, ¿qué pasaba? ¿No? ¿Qué me dice acá esta propiedad? Estoy multiplicando dos números complejos. ¿Qué hago con los módulos? ¿Se multiplican o no? Multiplican, ¿Y qué hago con los ángulos? se suman. Se suman. Vamos acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer arriba? Donde estoy multiplicando ese número complejo por ese número complejo. ¿Qué escribo ahora? multiplicar los módulos, o sea, 6 raíz de 2 a la 12 por 4. 4 raíz de 3. 4 elevado a 3, O ¿sí? sea, no, 4 elevado a 3. Sí, está bien, está bien. Por cis de 12 menos pi cuarto. Ya, después vamos a Más. simplificar lo que podamos ahí. Más 3 pi tercio o Tres. pi. o pi. Perfecto. Y el de abajo por mientras lo dejamos nomás. Nada que hacer. ¿Se pueden simplificar estas cosas, chicos? Sí, se puede. Pero por mientras estamos como viendo las propiedades. Ya, hicimos la multiplicación. Ahora nos queda una división porque nos queda una fracción. ¿Qué nos decía la división acá? Se dividen los módulos y se restan los ángulos. Y se restan los ángulos. Ojo que aquí en el PPT a mí me faltaron los cis, pero deberían ir. ¿Ya? Ujú. Entonces, los módulos los dividimos. Nos queda 6 raíz de 2 elevado a la 12 por 4 elevado a 3, dividido en 10 elevado a la 4, por, ¿y cómo me va a quedar esto? Menos Eh, 3pi más pi menos 14 pi tercio. Ya, acá me queda menos 3pi, tiene toda la razón, por la división 12 dividido en 4, acá Ujú. más pi, menos 14 pi dividido en 3. perfecto. Menos 14pi dividido en 3. Acá un 4, el 4 lo simplificó con el 6. Y ahí está, chiquillos. Aquí está mucho más simple. ¿Se ve feito? Sí, se ve bastante feito, pero se puede ir simplificando algunas cosas. Vamos a ver si podemos simplificar algunas. ¿Ya? Por mientras, los ángulos los vamos a poder simplificar sí o sí. ¿Ya? Aquí vamos a ver si podemos simplificar algo. Sería 6 elevado a la 12 por 2 elevado a la 6 por 4 elevado a la 3 dividido en 10 elevado a la 4. 10 elevado a la 4 es como 2 por 5, así que diríamos 2 elevado a la 4 por 5 elevado a la 4. Estoy ocupando las propiedades de exponente para ver si podemos simplificar alguna cosa. ¿Ya? Y el cis acá nos quedó menos 2pi menos, este se podrá como simplificar la fracción, como quitarle la parte entera. El 14 partido en 3, chicos. ¿Se puede escribir como parte entera más fracción? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí. ¿Cuánto será 14 partido en 3? ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 14? 4 más 2 tercios. Gracias. 4 más 2 tercios. Ya. Acá nos quedaría menos 4 menos 2 tercios. 2 pi tercios. ¿Por qué hago esto? Y ustedes dirán, profe, ¿por qué se está complicando tanto la vida? Porque hay cosas que vamos a poder simplificar. ¿Ya? Fíjense bien que ese 14 pi tercios lo acabamos de escribir como menos 4 pi menos 2 pi tercios, por el signo negativo.
¿Qué pasaba cuando nosotros escribíamos coseno, por ejemplo, de 2pi más ángulo? ¿Alguien se acuerda? ¿A cuánto equivale eso? A coseno de 2pi por coseno de teta menos seno de 2pi por seno de teta. ¿Ya? Sí, tiene toda O la teta. razón. Coseno de 2pi, coseno de teta, menos seno de 2pi, seno de teta. Seno de 2pi es 0, se nos va. Coseno de 2pi, ¿cuánto vale? Vale 1, Uno. chicos. Sí, y esto nos quedó solamente coseno de teta. ¿Por qué da eso? ¿Alguien se acuerda de nuestras funciones trigonométricas? Porque es periódica, como que vuelve todo el rato cada 180. Perfecto. ¿Y 180? 360. El periodo chiquillo de nuestra función coseno y seno son 2pi. Si nosotros llegáramos a escribir seno de 2pi más teta, uno al tiro sabe que es seno de teta al tiro, porque el 2pi es parte del periodo, como que vuelvo al mismo proceso, ¿ya? Entonces, ¿por qué me sirve esto ahora? Esas cosas que vimos hace tanto tiempo. Porque acá tengo un periodo, aunque sea negativo, y acá tengo 2 veces periodo, aunque sea negativo. Entonces, al final, acá me va a quedar un numerito, pero acá me va a quedar solamente el cis de menos 2pi tercios. Y listo, no tengo para qué pensar en el menos 6pi. Acuérdense que cuando uno escribe las soluciones de la ecuación trigonométrica, uno escribe el ángulo más 2pi por k. Porque eso son todas las vueltas de la circunferencia, son todos los posibles periodos. Y acá tenemos con k igual a menos 3, tenemos menos 6pi por k. ¿Ya? Y bueno, acá los números, hay uno que podemos simplificar, que sería ese, y acá me queda un 2 elevado a 2, y creo que eso es todo. Me quedó un 6 elevado a 12 por un 4 elevado a 4 y un 5 elevado a 4. Y ese es nuestro número, ¿ya? El numerito es feito, pero nada que hacerle. No es tan terrible. Voy a moverme un poco. Entonces, esto al final nos quedó. Este número es un poquitito feo, nada que hacerle. Va a ser un número grande por coseno de menos 2pi tercios más i seno de menos 2pi tercios. Y este, chiquillos, nosotros lo podemos escribir, ¿sí? ¿Alguien sabe cuánto vale el coseno de menos 2pi tercios? Si nadie sabe, lo podemos deducir. ¿No? Ya, creo que los perdí. Vamos a escribirlo. Necesito, antes de terminar este ejercicio, necesito saber si tenemos dudas. De cómo llegamos a esto que está acá. Chicos, ya hagamos un recuento. Traspasamos nuestros números a forma polar. Eso, si se fijan, es siempre el mismo desarrollo. ¿Había dudas de cómo pasarlo a polar? No, profe. ¿No? No, profe. De aquí No. utilizamos, lo traspasamos a esto y utilizamos las propiedades. Como que elevar a la 12 es elevar el módulo a la 12 y el ángulo por 12. Elevar a la 3 es el módulo a la 3, el ángulo por 3. Y lo mismo acá abajo con 4. Elevar a la 4, módulo por 4. Si multiplico dos números complejos en su forma polar, multiplico los módulos y los ángulos se suman. Cuando hago la resta,
divido los módulos y los ángulos se restan. ¿Ya? Acá simplificamos lo que más pudimos, eliminamos el periodo de los ángulos coseno y seno, y nos quedó esta que es como la forma más simplificada. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? No, profe. ¿No? Ya. No, profe. Necesitamos, el ejercicio nos dijo, haga, determine la parte real y la parte imaginaria de este número W que nosotros desarrollamos. ¿Ya? La parte imaginaria va a ser el módulo con el coseno, la parte real, perdón, va a ser el módulo con el coseno, y la parte imaginaria que tiene el i es el módulo con el seno. Pero necesito saber cuánto vale esto. Ese es un número más o menos conocido. Uno dice, el menos 2 pi tercio, ¿dónde estará? Uno dice, a ver, menos 2 pi tercio debería ser como 1 pi tercio, 2 pi tercio, 3 pi tercio hasta acá. El menos 2 pi tercio es como que yo dijera pi tercios acá, y estoy midiendo ese ángulo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo acá? Que acá hay Sí, profe. 2 pi tercios, ¿sí? 2 pi tercio más pi tercio me forman nuestros 180 grados, me forman el pi. Pero ese es este que está acá, ese es el que yo quiero. Ahora, esto es lo mismo para nosotros que pi más pi tercio. ¿Ya? Por si lo queremos pensar así, por los ángulos que nosotros conocemos. Entonces, si lo queremos pensar como en ángulos positivos para poder utilizar nuestra tablita, uno dice, esto es lo mismo que coseno de pi más pi tercio. Así que es 4 pi tercios. Más i seno de pi más pi tercio. Que es como la versión positiva del ángulo, nada más. ¿Ya? Solo en caso de que lo quieran pensar así. Y acá nosotros podemos sacar como los valores. ¿Cuánto vale coseno de pi más pi tercio? ¿Cuánto era? Ya, pues, chiquillos. ¿No? Coseno del primero, coseno del segundo. ¿Qué más? Menos seno del primero y del segundo. Seno del segundo. ¿Cuánto vale coseno de pi? Menos 1, creo, ¿o no? Ujú. No. Oh, ¿Y seno de pi? 0. 0. Así que al final nos quedó menos coseno de pi tercio. ¿Cuánto vale coseno de pi tercio, chiquillos? Si no nos acordamos, vamos a la tabla. Pero si alguien se acuerda acá. 1/2. Sí, 1/2. Ya, 1/2. Así que esto nos quedó menos 1/2. Vamos con el otro. Este nos va a dar el mismo seno de pi tercios, pero en negativo. Pero quiero que se den cuenta de que uno lo puede hacer, si no se lo sabe, lo puede hacer así. Pero ojo que nos va a dar el mismo seno de pi tercios, pero en el lado de los negativos, porque estamos acá en el tercer cuadrante. ¿Ya? Seno de pi más pi tercio era seno del primero, coseno del segundo, más al revés, coseno del primero, seno del segundo. Seno de pi sabemos que vale 0, coseno de pi vale menos 1, así que técnicamente nos quedó menos seno de pi tercios. ¿Qué es? Raíz de 3 medios. Sí, con el signo negativo. Y listo, chicos. Entonces, este número complejo que nosotros sacamos de este súper desarrollo, al final nos quedó 6 a la 12, 4 a la 4, 5 a la 4, por el coseno nos dio menos 1/2, y
la parte imaginaria nos dio menos raíz de 3/3. Entonces, parte real, este con este. Por menos 1. Parte imaginaria, el imaginario por. Y ahí está. Eso era lo que nos estaban pidiendo. Desarrollar mucho para llegar a esto, que es la parte real de nuestro número B. Y esta, sin el i, perdón, hasta ahí, incluyendo el menos, que es la parte imaginaria de nuestro número. Eso era lo que nos pedían al final. Es mucho desarrollo, pero es mucho más simple que ponernos a calcular un número imaginario elevado a 12. ¿Sí? ¿Se entiende la idea, chicos? Sí, profe. Sí, El profe. resto, ya, es harto trabajo, porque ocupamos 3 pizarras para eso. Pero vayan practicándolo. De hecho, van a quedar con una tarea. Ahí está. No, este es el que hicimos ahora. Acá está. Muestre que, o sea, vamos a hacer el desarrollo de esto y van a probar que al final, simplificando todo lo que se puede, se llega solamente a menos 1. Se llega a que la parte imaginaria vale 0 y la parte real vale menos 1. ¿Ya? ¿Qué tienen que hacer? Traspasar estos numeritos, no los elevados, sino que los que están dentro del paréntesis, a su forma polar. ¿Sí? Así que necesito que tengan esa tarea para el jueves. ¿Queda claro? Ya, profe. Sí, profe. Solo Sí, traspasar esos números a su forma polar. Vayan guiándose como con la idea que nosotros hicimos acá. Ahí están los números en su forma polar y después traspasamos esto. Nosotros vamos a partir con este desarrollo, ¿ya? Así que necesito que lleguen con la forma polar lista. Y eso, chicos, por mientras. Vamos a dejar hasta acá porque estamos en la hora. Ánimo, repasen por favor y eso. Nos escuchamos el jueves. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Gracias. profe. Chao, Muchas profe. gracias. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao. Chao.